Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Bar Marduk y el Sinsangu en el centro de una nueva tormenta sentimental. Gupse Osai rompe el silencio y lanza una frase que lo cambia todo. Todo comenzó con una entrevista informal durante un evento cultural en Estambul. Gupse Osai, conocida por su carácter firme y espontáneo, fue consultada sobre su relación actual con Bar Marduk. Lo que nadie esperaba es que, en vez de esquivar la pregunta, lanzara una frase que encendiera las alarmas: no sé si Bar tiene claro lo que siente por el Sin. A veces me pregunto si su corazón ya tomó una decisión que su mente no quiere aceptar. La frase recorrió las redes sociales en cuestión de minutos. Los seguidores de la pareja comenzaron a preguntarse si había una crisis en puerta. Pero lo más impactante no fue solo la afirmación de Gupse, sino el silencio de Bar Marduk ante las cámaras cuando fue consultado al día siguiente. El actor solo sonrió y desvió la mirada. Una fuente cercana al entorno de El Sinsangu reveló que la actriz está al tanto de los comentarios y no se sorprendió en absoluto. Ella siempre sintió que entre Bar y Gupse existía una tensión no resuelta. Pero lo que más le molestó fue el hecho de que Bar no la defendiera, afirmó esta fuente. No necesito que hable por mí, pero un poco de claridad no vendría mal, habría dicho el Sin a su círculo más íntimo. La situación escaló rápidamente cuando Bar publicó una historia en Instagram con la frase: todo a su tiempo. No se puede forzar al corazón. Muchos interpretaron esto como una señal de que realmente está confundido sobre sus sentimientos, o peor aún, que podría haber sentimientos latentes hacia el Sin. Por su parte, Gupse no se detuvo. En una aparición en un programa matutino, reiteró su postura. Yo no compito con nadie. Pero también tengo derecho a saber dónde estoy parada, afirmó con una mirada seria. Esto dejó a la audiencia con muchas preguntas. ¿Bar Marduk está reviviendo sentimientos por el Sinsangu? ¿O simplemente está en un momento de confusión emocional que lo mantiene paralizado? Siento que cada vez que nos cruzamos, hay algo que no se ha cerrado, confesó el Sin a una amiga en una salida reciente. No busco volver al pasado, pero tampoco me gusta ser la sombra en medio de una historia que aún no se termina. Y mientras las palabras siguen volando de un lado al otro, los fans no dejan de especular. Las últimas grabaciones de un nuevo comercial donde el Sin y Bar coincidieron en el set han avivado aún más los rumores. Fuentes del set dicen que la química entre ellos era tan natural como siempre y que, incluso, fueron vistos hablando en privado durante largos minutos en un rincón del estudio. ¿Puede una relación sobrevivir con tantas preguntas sin respuesta? Y justo cuando parecía que todo se calmaría, un nuevo episodio sacudió aún más el ambiente. Según un periodista especializado en entretenimiento, Bar Marduk fue visto entrando solo a un café del barrio de Siangir, donde minutos después llegó el Sinsangu. Aunque intentaron mantener un perfil bajo, varios testigos afirman haberlos visto en una conversación intensa, gesticulando con emoción y, en algunos momentos, sonriendo con complicidad. No parecía una charla casual entre excompañeros de trabajo, señaló uno de los presentes. Había algo más. Ella le tomó la mano un momento, y luego bajó la mirada. Él se quedó en silencio, pero no soltó su mano de inmediato. Este momento fue capturado discretamente por un fotógrafo freelance, quien asegura tener imágenes que podrían confirmar este encuentro. Sin embargo, aún no han salido a la luz públicamente, lo que solo ha generado más especulación sobre el contenido de esa conversación. Mientras tanto, Gupse Osai publicó un mensaje en sus redes que fue interpretado por muchos como una indirecta directa: quien no sabe cerrar capítulos, terminará perdiendo el libro entero.
La frase, acompañada de una imagen en blanco y negro de un mar en tormenta, dejó a todos sus seguidores preguntándose si se trataba de una advertencia o de una despedida emocional. El círculo cercano a Barr, por su parte, insiste en que el actor está atravesando un proceso de introspección personal. Barr no está jugando con nadie. Solo está intentando entender lo que realmente quiere para su vida. Ha estado bajo mucha presión, entre su carrera, su vida privada y las expectativas de todos a su alrededor, declaró una fuente que ha trabajado con él en los últimos meses. Elsin, por su lado, ha mantenido un perfil público equilibrado. No ha hecho declaraciones directas, pero una de sus últimas entrevistas dejó una frase que ahora cobra nuevo sentido: a veces, lo que crees haber dejado atrás vuelve para recordarte que no todo se resolvió como pensabas. Los fans están divididos. Algunos apoyan la posibilidad de una reconciliación entre Barr y Elsin, recordando los años dorados de química y complicidad que compartieron en pantalla y fuera de ella. Otros defienden a Goopse, quien ha sido una figura constante en la vida de Barr, y opinan que merece claridad y estabilidad. En redes sociales, hashtags como #Barr el reencuentro y #Goopse merece más han comenzado a posicionarse entre las tendencias, reflejando la polarización de opiniones entre los seguidores. Pero lo cierto es que las últimas semanas han dejado una sensación de que algo está a punto de cambiar radicalmente. Una fuente anónima que trabaja en una de las producciones actuales de Barr reveló: él ha estado distraído. Lee sus textos, cumple con el trabajo, pero se le nota ausente. Y cuando suena el teléfono y es Elsin, se transforma. Baja la voz, se pone nervioso. Lo he visto sonreír solo después de esas llamadas. Con cada nuevo detalle que sale a la luz, el misterio se intensifica. ¿Está Barr Marduk replanteándose su presente? ¿Será Elsin la persona que aún tiene una llave emocional en su vida? ¿O todo esto es parte de una historia malinterpretada por quienes observan desde afuera? Una cosa es segura: esta historia está lejos de terminar. Con palabras no dichas, miradas que lo dicen todo, y silencios que pesan más que 1000 declaraciones, el triángulo Barr-Elsin-Goopse ha entrado en una nueva fase donde cualquier movimiento podría redefinir el futuro de los tres. Y mientras tanto, todos seguimos mirando, esperando, intentando leer entre líneas. Cuéntanos lo que piensas en los comentarios. Y no olvides suscribirte para no perderte las últimas novedades. Nos vemos en el próximo video.